Sean todos bienvenidos a este podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto, o en sus siglas en inglés BTC. Una vez más, que sean muchas gracias por todos aquellos que siguen viendo los videos. Esperamos que hayan sido de su edificación. Gracias por seguirnos todo este año. Y este es nuestro podcast número 29, ¿no? 30. Podcast número 30. Gloria a Dios. Mira qué rápido. 30 episodios ya. 30 episodios. Y nos vamos por más, ¿no? Amén. Nos vamos por más. Van a venir invitados especiales que ya confirmaron. Van a tener más sorpresas para ustedes, para que sea de vuestra edificación y que sigan en este camino tan lindo que es el pensar nuestra fe, ¿no? Amén. Con nuestra fe lógica, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que, como estábamos hablando en el podcast pasado, la importancia de este diálogo teológico que debe de existir, ¿verdad? Y le damos gracias a usted por ser parte de este ministerio. Gracias por el apoyo que nos han brindado durante todo el año pasado, ¿verdad? Nuestro primer año de podcast, ¿no? Entonces, estamos comenzando nuestro segundo año y siempre pedimos su colaboración. Siempre siga, ¿verdad?, compartiendo los videos, dándonos like, nos ayuda mucho. Sus comentarios han sido de bendición también. Déjenos sus comentarios, ¿verdad? Aparecen en nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, por si alguien quiere mandar siempre, ¿verdad?, las preguntas por ahí, alguna pregunta en específico. Y siempre, como decíamos los primeros videos, ¿no? Si usted tiene alguna sugerencia, algún tema que quiere que desarrollemos, lo podemos desarrollar, ¿verdad? Estamos aquí para servirle al pueblo del Señor. Así es. Esa es nuestra idea. Wilfred, hay que decirle que tenemos 2 sorpresas, ¿no? Amén, ¿No? Sí, es cierto. ¿Comenzamos por la primera mala o la segunda mala? ¿Verdad? No, el BTC, el podcast, el BTC, el canal, ¿verdad? Junto con otro ministerio, ¿verdad? Diálogo en fe en diálogo, ¿verdad? Con nuestro hermano, el doctor Huertas, ¿no? Y con la iglesia El Buen Samaritano. Y también con el CTS, el Centro de Estudios Teológicos, el instituto de nuestra región. Vamos a comenzar una serie de conferencias en diferentes partes de la bahía. Este 23 de noviembre vamos a estar en Modesto, en la iglesia de nuestro querido amigo el pastor Eduardo Obando, ¿verdad? Si usted está interesado en querer asistir a estas actividades, ya dentro de nuestras redes sociales ya aparece un video donde nuestro hermano Marcos Huerta está haciendo la invitación. Nosotros estamos haciendo la invitación también para que usted asista, para que se inscriba. Sí. Eso es una conferencia dirigida especialmente para el liderazgo de la iglesia. Sí, va a haber, como usted sabe, 4 exponentes académicos, ministros, pastores. 2 ya lo está viendo. Está mi querido hermano Wilfred Linares, que está haciendo su doctorado en teología. Mi persona también, que estamos haciendo el doctorado en teología, el doctor Marco Huertas y el pastor Eduardo Obando va a estar con nosotros. Por favor, si usted quiere ser beneficiado de esta conferencia, va a ser un foro conferencia, ¿no? Vengan con nosotros, va a ser en Modesto, y próximamente vamos a estar lanzando un video promocional ambos, ¿no? Y vamos a poner la dirección de dónde se va a realizar esta conferencia. Y una de las cosas mejores, ¿verdad?, es que el costo no va a tener ningún costo. La entrada va a ser totalmente libre. Entonces no hay excusa. Hemos pensado en esto con anticipación, ¿verdad? Ya estamos preparados para nuestra primera conferencia. Así que si usted vive cerca del área de Modesto, ¿verdad?, ahí va a aparecer la dirección. Si usted vive cerca de esta área y usted, no importa que no sea de la denominación a la que nosotros pertenecemos, si usted es de alguna otra denominación, no se preocupe, no está dirigido a una denominación específica, es interdenominacional esta actividad, ¿verdad? Lo único negativo es que no lo vamos a grabar, no va a ser transmitido en vivo. no va a ser transmitido en vivo, ¿no? Vamos a estar subiendo cortos de la conferencia para que usted se anime cuando estemos ya por otras iglesias cerca del área, ¿no? Vamos a estar en Oakland, vamos a estar en San Francisco, en South San Francisco, en San Mateo, en Sunnyvale también, cerca del área de San José. Exacto, sí. Toda la bahía creo que vamos a cubrir. Sí, hay muchos pastores que gracias a Dios se han añadido a este proyecto y nos han brindado las instalaciones de sus iglesias para desarrollar estas actividades.
yo creo que será de bendición. Así es. Y si le digo, si usted es pastor de iglesia y usted quiere participar en estas conferencias, ahí va a aparecer los números de teléfono que usted se puede comunicar, ¿verdad? Y si usted nos hace saber con anticipación para poder hacer el setup como vamos a tener dentro de las iglesias, será de mucha ayuda para nosotros, ¿verdad? Así es. Así que ya saben, están todos invitados sin costo alguno, solamente que tengan la disposición a ir a agarrar herramientas para seguir edificando la iglesia con efectividad. Y las preguntas que puedan surgir en cuanto al liderazgo. Miren, el liderazgo pasa por una serie de dificultades que realmente nadie está preparado, ¿verdad? Sí. Y en estas conferencias vamos a tratar la manera de cubrir muchos de estos tópicos, ¿no? Sí. ¿Verdad? La ética del liderazgo y problemas que estamos pasando en el día de hoy en cuanto a la ideología, de todas las ideologías que están circundando a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, si el liderazgo no sabe muchas veces cómo dar respuesta a estas preguntas que llegan, ¿no? Entonces, va a estar muy, muy edificante, muy interesante, por favor, ¿verdad? Yo pienso que es interés de todos el poder asistir a estas reuniones, y si usted lo puede hacer, también. Nos vamos a tener ya tenemos la agenda prácticamente para el otro año, sí. ¿Verdad? Increíblemente ya tenemos la agenda para el otro año, ¿no? Sí, gloria a Dios. Gracias a Dios que estén usando estos pequeños humildes ministros, ¿verdad? Teólogos, gracias a Dios, ¿no? Junto con los otros 2 teólogos que van a estar ayudando, ¿no? Va a estar compartiendo con nosotros, pues, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y la otra sorpresa es que ya confirmó mi querido amigo Víctor Hugo, pastor metodista, profesor de la Universidad del Perú, biblista, teólogo biblista, lingüista, ¿no? Pastor metodista, profesor de seminario de universidades en Honduras. O sea que va a estar un diálogo riquísimo con Víctor Hugo, ¿verdad? Un pastor, teólogo biblista y ahora lingüista también. Vamos a estar hablando sobre la santidad, el concepto de santidad. No se lo pierdan, va a estar muy, muy edificante y vamos a entender qué es la santidad. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Sí, amén, gloria a Dios, sí. La verdad que yo, durante toda la experiencia de nuestro primer año, todos los que han participado y han contribuido a este diálogo, la verdad ha sido muy enriquecedor, sí. Muy enriquecedor. Yo me he deleitado, como decía David. Sí, tal cual, lo he disfrutado. Lo hemos disfrutado, la verdad, lo hemos disfrutado. Y cada vez que tenemos un invitado, me lleno de esa expectativa, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Bueno, amén. Que Dios nos siga bendiciendo, ¿no? Y que los hermanos sigan reflexionando su fe, ¿no? Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a estar tocando un punto, querido hermano Wilfred, muy interesante o importante, que es la ley y la gracia. ¿Qué te parece? Amén. Sí. La ley y la gracia. Acuérdate que en el podcast número 27 nosotros hablamos sobre que cómo Dios entregó el decálogo, la ley moral, ¿no? Al pueblo, ¿no? Todos los eventos inusuales que hubieron, ¿no? Las preparaciones que hubieron, ¿verdad? Y que era muy importante entender eso porque vivimos en un mundo relativo donde los absolutos se están diluyendo, ¿no? Entonces tener absolutos divinos, ¿no? es fundamental para nosotros seguir caminando la vida cristiana dentro de esta sociedad relativa, ¿no? ¿Verdad? Que cada uno tiene su propia manera de pensar. Entonces por eso considero que hablar de la ley y la gracia es muy pertinente. ¿Por qué? Porque muchas veces se enseña o se piensa que la ley y la gracia es como un péndulo, ¿no? Que uno gira por un lado, va por un lado y el otro va por otro lado. ¿Verdad? O que es un versus, ¿no? La ley versus la gracia, lo ponen de esa manera, ¿no? Y no es nada de eso. Es un complemento, ¿no? O caminan paralelamente la ley y la gracia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, entendiendo que esta pequeña introducción, querido hermano Wilfred, ¿verdad? Y yo sé que tú eres un teólogo ya biblista, hermenéutico. Querido hermano Wilfred, ¿qué entendemos por la ley de Dios? Bueno, lo que pasa es que yo creo que primero habría que hacer una distinción cuando hablamos acerca de la ley, porque cuando nosotros llegamos al texto bíblico aparece la ley en diferentes contextos. Sí, ¿verdad? Aparece en diferentes contextos y hasta cierto punto la gracia es como no una ley, ¿no? Como una parte de la ley, pero sí da un indicativo de que uno necesita cierto requerimiento, ¿no? para llegar a Dios, y en este caso la gracia, pues Cristo lo cumple, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de la ley, ¿verdad? Son los requisitos que Dios ha puesto siempre
para que el hombre pueda tener relación con él. Esa es la ley, o sea, los requerimientos que Dios establece al hombre para que el hombre pueda acercarse a él, ¿verdad? Yo creo que una de las dificultades que nosotros tenemos, y yo lo he visto, ¿verdad?, en la experiencia a través de la conversación con muchos hermanos, es que no sabemos identificar el contexto preciso en el que cada conceptualización de la ley se da. Exacto, sí. ¿Verdad? Y regularmente cuando nosotros hablamos de ley, únicamente nos referimos a la ley mosaica. Sí. ¿Verdad? Entonces la ley mosaica tiene un contexto específico en el cual funciona, en el cual los requerimientos son dados para un pueblo específico y cuáles son las situaciones que el pueblo está pasando. Entonces muchas veces nosotros asociamos ese concepto de ley mosaica con toda la ley que aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo lo veo así, ¿no? Lo veo así. Por ejemplo, desde la creación, tenía la conversación con hermanos, desde la creación, ¿verdad? Dios ya da leyes a Adán, ¿verdad? Adán y Eva, cuando los ponen en el huerto del Edén, ya hay un par de leyes ahí. Y nosotros podemos ver en Génesis qué es lo que Dios le dice al hombre, ¿verdad? Le da especificaciones que debe de hacer para tener relación con él. Si él rompe esas especificaciones, entonces se rompe la relación con Dios y ya comienzan a haber ciertas dificultades para que haya relación de Dios con el hombre, ¿verdad? Pasa eso. El hombre rompe la relación, ¿verdad? Porque falla a la primera ley que Dios le da al hombre, ¿verdad? Que era simplemente no comerás del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal, y el hombre desobedece el primer mandamiento que aparece, ¿no? ¿Verdad? Y luego así van sucesivamente, y cada vez van habiendo estipulaciones que conforme la necesidad del ser humano, no la necesidad de Dios, sino la necesidad del ser humano, Dios va poniendo estipulaciones para que el hombre pueda acercarse a Él. Y nosotros vemos cuáles son las consecuencias que romper esos mandamientos tiene. Hasta que nosotros llegamos a lo que estábamos hablando en el podcast en el 27, ¿no? Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, ¿verdad? En el monte Sinaí a través de Moisés. Un pacto distinto, ¿verdad? Que nosotros estábamos leyendo el capítulo 19 de Éxodo en esa ocasión, ¿no? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios le estaba revelando a eso a Moisés y para que se lo diera al pueblo? Y era para que Dios pudiera relacionarse con él. Entonces, cada una de esas estipulaciones tiene un contexto específico. Y cuando nosotros llegamos al tiempo de Cristo Jesús, ¿no? Entra nuevamente la palabra, la ley, solo que ahora ya no se habla de una ley mosaica, sino que una ley del Espíritu, ¿verdad? Y muchos asumimos que la ley del Espíritu tiene que ver con la ley mosaica, y no es la misma ley. No, por eso considero que debemos tomar el término ley en el sentido natural. O sea, ¿qué es ley? También, ¿no? Como tú dices, ¿no? Solamente pensamos que ley es el decálogo, ¿no? La ley moral de los 10 mandamientos que hablamos en el podcast 27, ¿verdad? Pero la ley en sí es todo el Pentateuco, ¿no? Porque hay leyes ceremoniales, ¿verdad? Como tú mismo has dicho, leyes ceremoniales, leyes civiles y las leyes morales. Esa es toda la ley, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces, la pregunta es, tomando lo que tú estás diciendo, ¿no? Bien, ¿verdad? Porque algunos teólogos lo han dividido de esa manera, biblistas, para nosotros poder entender lo que es el concepto de ley, ¿no? ¿Verdad? Como tú dices bien, la ley fue dada, ¿no?, al principio para que tengan una correcta relación, o entiendan quién es Dios, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Entonces, ahora existe una confusión, ¿no?, entre si es la ley de Dios o la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos la ley de Moisés o la ley de Dios? Y aunque vale la pena aclarar que ambas leyes son de Dios, ¿no? Exactamente. No hay controversia. No hay controversia, o sea, ambas leyes son de Dios. Las leyes han sido dadas por Dios. Exactamente. Cualquier ley que haya sido dada al hombre para relacionarse con él, o sea, han sido dadas por Dios. Y Pablo, hasta cierto punto, hablando del pacto mosaico, ¿no?, la ley mosaica, dice que es santa, es buena. O sea, Dios no ha dado ninguna ley para que sea obsoleta en el sentido de que no tenga efecto alguno. Claro, tiene efecto alguno. El problema no ha sido la ley, ha sido el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley mosaica, ¿verdad?, nos referimos literalmente al pacto mosaico. Tal cual. O sea, lo que usted bien dice, ¿no? Lo que está escrito dentro del Pentateuco, cómo el hombre debía de acercarse, cómo debía de lavarse, si tenía que acercarse al tabernáculo de reunión, tenía que bañarse. O sea, todas esas cuestiones eran necesarias. Sí. No hay ninguna controversia entre los dos términos, se usan en la escritura intercambiablemente, ¿no?
Se dice ley de Dios porque es lógico, la ley vino por parte de Dios. Y se dice ley de Moisés porque Moisés era la persona relevante pues, del pueblo, era el legislador. Era como el mediador de aquel entonces. Él el mediador de aquel entonces. Entonces por eso, como referente, algunos sectores del judaísmo hablan de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero entendiendo de que no están disociados, no tienen controversia entre una ni la otra, ¿verdad? Son términos que prácticamente se operan en la escritura alternadamente, pero viene a ser lo mismo, ¿no? El Pentateuco, donde comprenden la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, pues, ¿no? ¿Verdad? Esa es la ley. Sí, la ley es dada por Dios. La ley es dada por Dios. O sea, y nuevamente, puesta en su contexto específico, tiene una función primordial. Claro. Adán, Dios le da una ley. Abraham, Dios le da otra ley, ¿verdad? Más extendida, ¿no? Y así se va hasta así que llegamos nosotros con Moisés, que hay una ley más extendida. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús aún la amplía de una manera que va en su sentido original, ¿verdad? No la abole, no abole la ley. ¿La reinterpreta o la interpreta? Yo pienso, no es que la reinterprete, sino que le da su sentido original, ¿verdad? Le da su sentido original y él mismo dice, ¿verdad? Que Él para eso ha venido, para darle su sentido original a la ley. Exactamente, no para abrogarla, sino para darle correcta profundidad, no la correcta aplicación a la ley. Correcta aplicación a la ley. Ahorita vamos a estar viendo eso. Amén, ¿sí? amén. Y entonces, querido hermano Wilfred, ya sabemos que es la ley, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la ley? Según Pablo dice que la ley es apuntar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Apuntar a Cristo Jesús. Yo lo he visto de esta manera. Si nosotros hacemos una línea de tiempo en la vida del ser humano, ¿no? Vamos a llamarle así como un imaginario espiritual, ¿no? ¿Verdad? En la vida del ser humano. La cruz del Calvario es el punto inicial de la nueva vida en Cristo Jesús, lo que Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer del Espíritu, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al llegar a la cruz, ¿verdad? Al llegar a la cruz, toda la ley de Dios, ¿verdad? Cualquier ley que sea de Dios, ¿verdad? Apunta a la cruz. Todas las leyes apuntan a la cruz. Y eso es lo que hace. La ley va a indicar en nuestra vida nuestra condición de pecado y por lo tanto, como dice Pablo, ¿no? Porque Pablo es bien claro en el libro romano, ¿no? Toda la ley nos indica que la condición del hombre no le permite al hombre poderse acercar a Dios, por lo tanto estamos cortos, ¿verdad? La definición de la palabra pecado, ¿no? ¿Verdad? Hemos cerrado al estándar de Dios, al blanco. Entonces, toda la ley apunta a ese estándar que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Toda la ley apunta a Cristo Jesús. Cuando esa ley apunta a Cristo Jesús y la persona llega a Cristo Jesús, la ley cumple su propósito. ¿Verdad? Y ese es el propósito de la ley. Cumplir el propósito en el ser humano, ¿en qué? En llevarlo a Cristo Jesús. La ley no salva, pues. No tiene esa función de salvar. No tiene esa función. Según Pablo, tomando nota de lo que dice Pablo en Gálatas 3:24, vamos a leer Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro, esa es la función, ¿no? Entonces, ayo quiere decir el pedagogo, ¿no? Lo que tú estás hablando, ¿no? Pedagogo. En el tiempo de los romanos, el esclavo que tenía más herramientas educativas, estaba más preparado que los demás, claro. Era el que le enseñaba al hijo del amo. Al hijo del amo. ¿Verdad? Cuando estaba joven, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? En este caso, Aristóteles con Alejandro, vamos a ponerle Alejandro Magno, ¿no? Para que todo el mundo creo que entiende quién es Alejandro, quién es Aristóteles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Aristóteles? Aristóteles era el pedagogo de Alejandro. Era el ayo, ¿no? Y le comenzó a enseñar. La ley hace eso con nosotros. No nos da salvación, pero nos enseña, ¿no? Nos enseña que nosotros no por nuestra propia fuerza no podemos cumplir el estándar que Dios está dictando por su santidad. Y es algo interesante porque en el proceso de salvación el Espíritu Santo utiliza la ley para convencer al mundo de pecado. Claro. ¿Verdad? O sea, el Espíritu Santo utiliza la ley y pone referente a la ley, ¿verdad? En comparación con el hombre, y el hombre por sí mismo se da cuenta de que no, o sea, por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Porque pone al hombre enfrente de la ley y el hombre mismo se da cuenta que delante de Dios no tiene ninguna justificación. O sea, no hay
no hay un punto donde el hombre pueda justificarse por sí mismo a través de la ley, porque la ley no trataba la manera de justificar las cosas, sino que lo que la ley hacía era preparar, enseñar, sí, para Cristo, ¿no? O sea, lo que entiendo también es que la ley lo que hace es ponerle nombre a lo pecaminoso. O sea, entendemos lo que es pecado, ¿no? Pero si no hubiera habido ley, no entenderíamos que era justicia, que era codicia, que es adulterio, que es idolatría. Entonces la ley, pedagogo, cumple esa función. Okay, estás en pecado, el pecado te domina. Sí. Entonces, pero ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Eres idólatra. La ley te pone el nombre, pedagogo, te enseña, eres idólatra. No, mi pecado es la codicia, eres codicioso. Mi pecado es adulterio, eres morboso, adúltero. Te da nombres al pecado la ley. Y no solamente eso, la ley aún condena. Claro, hace maldito el que no... ¿Verdad? Ajá. Entonces, Pablo dice, ¿no? Por la ley dice, ¿verdad? Conocimos el pecado, y por haber conocido el pecado dice, hubo muerte en nosotros. Hubo muerte en nosotros. O sea, la consecuencia es esa, la muerte en el pecado. Sí. Porque la ley lo revela. Claro. La ley lo revela. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y más adelante creo que vamos a estar tocando eso, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que ver ahora, cómo se va abriendo el camino para entender lo que la ley es y lo que la gracia es. ¿Por qué? Porque la ley, si nosotros queremos verlo, tiene un tope, tiene un fin. Tiene un fin. Sí, un propósito. Un propósito. Y ese propósito se cumple en la persona cuando llega a Cristo Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pablo ha querido hacer con el libro de Romanos, enseñarle al ser humano, ¿no? Y él dice, ¿no? Ahora tú, hombre, que juzgas, ¿no? Dice, no te das cuenta que está en la misma condición. O sea, por eso, porque no hay ninguno. Todos hemos pecado por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Por la ley. Así es. Y por la ley nos dimos cuenta que había pecado. Por ejemplo, si nosotros vemos, ¿no? Yo creo que no está lejos esto del tema que nosotros estamos. Si nosotros vemos, ¿no? La cuestión de los pactos, cada pacto tenía una renovación, llamémosla, de la ley, en el sentido de que habían algunas cláusulas que Dios las cambiaba por la necesidad del ambiente donde la gente iba a vivir, ¿no? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que, claro, muere gente en el Antiguo Testamento, pero no muere la gente tanto por su pecado, a excepción de en el diluvio, después, hasta que llega el pueblo al Sinaí. Hasta ahí Dios no castiga a nadie con pecado todavía, porque la ley no ha estipulado todavía una condena para el pecado que cometía. Pero ya una vez el pacto mosaico entra en vigencia, ¿verdad? La ley ya dice, ok, todo aquel que no cumple este artículo, la ley, llamémosla de esta cierta manera, dice, y va a morir. Es la retribución. Es la retribución. Claro. Ese es el final, la retribución. Una de dos. O se acerca a Dios, o te vas fuera de Dios. Si te acercas a Dios, hay posibilidad de redención. Si te alejas de Dios, ¿verdad? Hay muerte. Igual. La única ley nada más, ¿verdad? Que dentro del pacto que Dios había hecho con ciertos hombres, nada más fue con Abraham, que le dice a Dios a Abraham, dice, de toda la descendencia, de todos los hombres que nazcan debajo de tu casa, dice, todos tienen que circuncidarse. Y aquel que no se circuncide, dice, tendrá que ser cortado de tu generación. Sí, la ley nos revela nuestro interior, pues. Nos revela nuestro interior. ¿Qué pecado? Le pone nombre al pecado. Le pone nombre al pecado. Espectacular, es espectacular. Le pone nombre al pecado. Y otro ejemplo, pues, que podemos tener es el diálogo del joven rico con Jesús. ¿Te acuerdas? ¿No? Viene un joven rico con todas las ganas, con toda la motivación posible, ¿no? Y le dice al Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dice, ya sabes, cumple la ley, ¿no? Le dice, le nombra la ley, ¿no? Y él dice, ya, de chiquito yo cumplo. Te falta una cosa, ¿no? Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? O sea, no, el Señor no le estaba diciendo que venda todo, pero es millonario, no que venda todo, sino que el primer mandamiento de la ley, ¿cuál es? Poner a Dios. Exactamente. Y entonces, ¿qué le reveló? Él no se fue triste y ahora ya entiendo mal la escritura, ahora no se fue triste tanto por las posiciones que tenía, sino porque entendía que esas posiciones lo habían esclavizado, que no podía poner a Dios en primer lugar. Estaba encadenado. Y la ley, el Señor utilizando, el Señor haciendo uso de la ley, pedagogo, le muestra su pecado, tu pecado.
te señala tu pecado. Y es interesante, muchas veces nosotros creemos que, claro, el enemigo, el diablo es el acusador de nuestras vidas, ¿no? Pero el diablo nos acusa injusta e injustamente, o sea, el diablo acusa, ¿verdad? Hasta por un mal pensamiento. Pero la ley acusa justamente y le da una retribución, ¿verdad? Que es la deuda que nosotros tenemos con Dios, ¿no? La ley nos enseña eso. Y mucha gente eso se lo atribuye al diablo, y no es el diablo, es la ley la que nos enseña. Sí. De cierta forma es Dios, ¿verdad? A través de este medio que es la ley, ¿verdad? Diciéndole al hombre, o llegas conmigo, o definitivamente tu final es de muerte. Final es de muerte, porque sí, o sea, la ley te enseña que tú no puedes, por tu fuerza de voluntad o por tus propias herramientas, cumplir la ley de Dios, los preceptos de Dios. Uh-huh. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿No? En ese caso, la ley vino para señalar y condenar el pecado. Por eso que el pecador siente culpa, ¿no? Y luego nos sentimos culpa, ¿no? Uh-huh. Y precisamente eso es lo que iba a llegar. Muchos de nosotros en las iglesias, ¿verdad? Aún dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La ley es la que sigue acusando de pecado al hombre. Tal cual. Cuando, claro, ocurre ese dilema cuando el asistente, no voy a hablar de congregantes porque quiero ir, el asistente aún no ha sido convertido, no se ha convertido. Porque no ha entendido la finalidad de la ley y el propósito de la cruz. Exactamente. Entonces nos escudamos o nos escondemos a través de frases, ¿no? Esto no debe de ocurrir en la iglesia, por ejemplo. Una frase donde nos escondemos. Uh-huh. En vez de hacer caso a lo que está dentro de nosotros, que la ley quiere sacar dentro de nosotros y confesarlo a Dios, porque Dios nos conoce pues todo nuestro pensamiento, aún antes que nosotros lo pensemos, Él ya lo conoce. Uh-huh. O sea, es ilógico tratar de esconderle a Dios algún pecado secreto que tengamos. Sí, parece ilógico, pero es verdad. Y lo queremos hacer muchas veces. Ajá. Sí. Y pensando que Dios es omnisciente, o sea, nosotros no podemos esconder de Dios nada. La ley nos está punzando, notando cosas, y nosotros tratamos de esconder eso, ¿no? En vez de confesarlo, ¿no? Tratamos de esconder. Mira, Wilfredo, cuando yo no entiendo, hasta ahorita entiendo esto. Si tú me persuades en lo contrario, no te invito a una taza de café. Ya la tengo. Pero lo que yo creo es que Dios conoce todo de nosotros, todo, nos ha escarbado de tal manera, nos ha registrado de tal manera que Él conoce cada dientrita, cada hemisferio norte y el sur de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, aún antes que nosotros no lo pensemos. Pero Él no solamente te conoce, te examina, te registra, te escarba, ¿verdad? Porque Él es omnisciente. No lo hace por eso. Sino lo hace porque nos valora, nos ama. Nos ama. Uh-huh. Y de esa manera, mira, cuánto amor hay de Dios aún en la ley. De esa manera, que te está punzando la ley, te está cuidando de ti mismo, de mí mismo. Bueno, en el sentido que no fuéramos conversos, ¿no? Ya los conversos, nosotros los que estamos ya convertidos, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Pero el que no está convertido, aún Dios es tan bueno que la ley lo redarguye. Cuando dice, no se escuchó esa predicación, que mi conciencia no me deja dormir. Es la ley la que no te deja dormir. No, y la Biblia es clara, la Biblia es específica. Yo creo que nosotros a veces memorizamos pasajes de la Biblia solo por memorizar, ¿no? Pero Jesús, la conversación que tiene con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, claramente le dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más o sea, Dios ha amado a cada individuo, a cada persona, ¿verdad? Sea pasado, presente, futuro. Dios, el amor que le ha tenido a cada individuo ha sido el mismo, la misma entrega. No puedo decir Dios lo amó más a usted que a mí, porque muchos caemos en ese error, ¿no? No, Dios a mí me amó más porque a mí me sacó de... No, Dios nos ha amado a todos de la misma manera. Sí, se cae en ese error cuando se cae en ese error, entiendo, porque creemos que Jesús en la cruz nos ha hecho un beneficio. Jesús no nos ha hecho ningún beneficio. Jesús murió vicariamente. Por eso caemos en esos errores.
Jesús a mí no me ha hecho ningún beneficio. A mí me correspondía morir en la cruz. O sea, toda la ira de Dios te correspondía a ti. Tendría que caer sobre nosotros. Ajá. Jesús no te hizo ningún beneficio. Jesús murió vicariamente por ti y por mí. Por eso nos ama de tal manera, a mí y a ti. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver eso, la ley. Porque el problema que se sigue encontrando dentro de las filas del cristianismo es ese. La gente sigue intentando vivir una vida por la ley para agradar a Dios. Y una cosa es importante que nosotros entendamos. La ley, por muy cristiano que yo sea, por muy evangélico que yo sea, por muy orado, por muy ayunado, por mucha vigilia, por mucha lectura de la Biblia, no la voy a poder cumplir. Así es. Si yo quiero llegar a Dios a través del cumplimiento de la ley, yo me vuelvo a encontrar con lo que Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. O sea, y eso es lo que a veces yo he insistido mucho, ¿no? Digo yo, lastimosamente siempre hay mensajes, ¿verdad?, que quieren llamar a la santidad de Dios en la vida del pueblo, llevándolos a la ley. A la ley. ¿Verdad? Y la ley ya cumplió su propósito, llegar a Cristo Jesús, ya lo llevó a Cristo Jesús. O sea, ya el trabajo de la ley ya estuvo. ¿Por qué volver a regresar? Pablo le llama a los rudimentos. Eso es lo que Pablo. ¿Por qué llegar nuevamente a los rudimentos? ¿No? Y verdad, y hay una gran controversia ahí porque nosotros creemos que la santidad del cristiano está en guardar la ley mosaica y no está la santidad de Dios ahí. Y ese es un camino bien peligroso de caminar, porque uno cae en el legalismo. Bien peligroso. Y uno toma las cadenas del pecado que antes tenía. O sea, las volvemos a agarrar. Yo por eso, cuando a veces leemos el libro de Hebreos, yo digo, a veces leemos el libro de Hebreos y no le hemos prestado la debida atención, ¿no? Dice el libro de Hebreos, dice: por tanto, y se puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice Cristo Jesús. Y luego dice, ¿no? Despojando de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Verdad? O sea, si nosotros queremos volver a recoger el pecado que la ley nos imputó, o sea, lo podemos volver a agarrar. Sí. Pero eso no fue la libertad que Cristo trajo. Es por eso, con lo que tú buenísimo, ¿no? Es por eso lo que tú dices, que muchos dicen que aún siguen atados. Que aún siguen, claro, porque quieren vivir en santidad, no por el Espíritu, sino cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. ¿No? Entonces por eso desde el púlpito se predica: todos los que están atados en una iglesia, supuestamente que están libres en Cristo, dice: todos los que están atados en esto. ¿No? Entonces ese es para mí creo que es un camino muy peligroso, muy peligroso. Es muy peligroso porque si nosotros seguimos ese camino, nosotros seguimos el legalismo de los fariseos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros no servimos como un agente de liberación, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo para la iglesia, sino que servimos como un agente para volver a esclavizar a la gente, para llevarlo nuevamente a la ley. Y el trabajo del cristiano, al menos del maestro, el predicador, no es de llevar al cristiano a la ley. No, es llevarlo a Cristo Jesús, a la gracia. Y lo demás se encarga el Espíritu Santo. El mundo, Pablo dice que no hay ningún ser humano en el mundo, ¿verdad?, por aquellos que tienen la idea, ¿no?, de que como mucha gente va a ser condenada si nunca han oído. No hay ningún ser humano en el mundo donde la ley de Dios a través del Espíritu Santo no le ha sido revelada, ya sea de manera escrita o por lo que Dios ha creado, o por la creación. Romanos 1, tal cual. El único que nos puede, la única manera que uno puede cumplir la ley es a través de la fe en Jesucristo, que nos da el poder, diciéndole a Cristo Jesús: aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Y abriéndose, ¿no? Amén. Siendo vulnerable a Dios: acá estoy, todo mi pecado, acá estoy. Soy transgresor de la ley. Y Dios nos perdona y nos cambia la vida, ¿no? Amén. Qué fácil, ¿no? Pero qué difícil. Pero qué difícil a la vez. Qué difícil. Qué difícil. Entonces, querido hermano... perdón. Solamente eso, ¿no? Yo creo que nosotros como pueblo de Dios lo que tenemos que entender es que no tenemos que tenerle miedo a Dios. No. Sino un temor reverente. Claro, porque la ley, otro propósito de la ley, tiene razón, es mostrarnos el carácter de Dios. Es mostrarnos la santidad y el carácter santo de Dios. Pero como se predica desde la ley la santidad, entonces se mira un Dios serio, rectilíneo, cuadriculado, pero estamos viendo ya por la omnisciencia
que Dios no te escarba porque Él es omnisciente y con el morbo de querer mirar tu pecado, sino que te escarba, nos examina, Salmo 139 del 1 al 6, nos examina porque nos ama, porque nos valora, porque nos da dignidad. Voy a retomar un pensamiento del podcast cuando hablamos de Dios da la ley al pueblo, ¿no? ¿Verdad? En mi manera de entender el Éxodo 19, ¿no? ¿Verdad? Y el Éxodo 20, ¿no? La idea de Dios era que todo el pueblo pudiera acercarse a Él. Todos. Pero el hecho de que ellos ven, como usted dijo, ¿no? ¿Verdad? Algo, ¿verdad? Fuera de lo normal, ¿no? Tuvieron miedo. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Habla tú con Dios. Entonces nosotros en las iglesias hemos delegado esa responsabilidad a que alguien hable por nosotros delante de Dios. Y por eso muchas veces la ley sigue teniendo efecto aún dentro del cristiano, llevándolo nuevamente al mismo rudimento. Buenísimo. ¿Y cuál es el rudimento? Faltaste aquí, ¿cuál es tu condena a morir? ¿Y qué es lo que estamos haciendo según lo que dice el escritor de Hebreos? Lo que estamos haciendo es pisoteando la sangre del Cordero nuevamente y no tomando en serio lo que la sangre de Cristo significa en la cruz del Calvario. Tal cual. Y muchas veces no nos percatamos de ese error que estamos haciendo. Es como que estamos haciendo checking, ¿no? Ya hicimos esto, ya cumplimos esto, ¿no? Y somos libres de todo eso. Nosotros somos libres. Yo he dicho muchas veces, ¿no? Para nosotros como cristianos, a veces se nos hace más fácil que nos den un listado de 1000 cosas de qué no hacer. Que vivir por el Espíritu, que te diga cómo, qué hacer, guiarte por el Espíritu. Claro, ¿no? Por eso esa predica. Entonces estamos viendo el propósito de la ley, que la ley no vino a salvar, sino a guiarnos, ¿no? A enseñarnos, ¿no? A ser el pedagogo, el profesor, ¿no? De nosotros, ¿no? Y que necesitamos pues a Cristo para cumplir la ley, los mandatos, el requerimiento de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, querido hermano Wilfred, ahora vamos al paralelo. Ya vimos que esto no es un péndulo, sino un complemento, ¿verdad? Que van caminando juntos la ley y la gracia, ¿no? En el hombre, ¿no? Para salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? Bueno, creo que la definición más sencilla, creo que es la más acertada, ¿no? Es un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿no? Y si estamos nosotros haciendo, ¿verdad?, esa correlación entre la ley y la gracia, y nosotros hemos dicho que la ley apunta a la cruz se convierte como ese momento inicial de la gracia para aquel que entra por la cruz. ¿Verdad? Una vez escuché de John Lennox, ¿no? Esa anécdota, ¿no? ¿De profeta John Lennox? No, él es un matemático inglés, ¿no? Matemático. Sí, un matemático, sí, apologeta inglés, ¿no? ¿Verdad? Él dice, ¿no? Y él lo presentó de esta forma y me gustó, ¿no? Me gustó y siempre he utilizado este ejemplo que él da. Él dice, ¿verdad? El cristianismo en comparación con todas las religiones del mundo es el primero que presenta la puerta para entrar a las bendiciones. Y no como las otras religiones, primero está el camino y al final está la puerta para entrar a las bendiciones. Entonces dice él, en el cristianismo, no en Cristo Jesús, dice, nosotros primero encontramos a Cristo Jesús como la puerta, que llegamos, ¿verdad? Y la puerta de Cristo Jesús es en la cruz del Calvario, ¿no? Él dando su vida por nosotros. La ley nos lleva ahí, pasamos por Cristo Jesús y entramos, ¿verdad? No me gusta esa expresión, pero yo creo que vale aquí en el contexto. Entramos a una dimensión totalmente distinta, que era diferente a lo que en la ley habíamos vivido, y ahora hemos pasado, ¿verdad? En ese momento puntual de la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? A vida, porque la ley apuntó ahí, nos dio la muerte, ¿no? ¿Verdad? Ahora Cristo Jesús, Él lleva la muerte en su vida, ¿no? Y a través de Él es que nosotros tenemos vida, y ahora pasamos de ahí, Juan, ¿verdad? 3:16, ahora pasamos de ahí a una vida eterna desde ese mismo instante. Okay. ¿Qué es la gracia entonces? Si nosotros vemos esa imagen, la gracia de Dios es eso, pasar de la muerte donde yo no podía hacer nada a la vida sin yo no hacer nada. Así, sino que quien lo hizo posible fue Cristo Jesús. Vicariamente. Entonces esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y desde ahí comienza un proceso ascendente en la vida del cristiano. Exactamente. Pero el punto inicial de la gracia es eso, ese regalo inmerecido de parte de Dios.
¿verdad? Dice que nadie es capaz de cumplir todos los preceptos de la ley. Pues son 613, si no me equivoco, ¿no? Preceptos de la ley. Más o menos, hasta donde yo lo conté, ¿no? Algunos dicen 633. Otros dicen 700. Ponle 600, yo le pongo. ¿A qué 600? Ponle, redondeemos. Vamos a ser misericordiosos con los que quieren guardar la ley. Y en Gálatas 3:10 nos dice, miren, nos dice, ¿no? En Gálatas 3:10 dice: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿no? Y el rabino, creo que el rabino más piadoso solamente pudo cumplir 283 o 289 preceptos de la ley. El más piadoso, imagínate, estaba maldito, ¿no? También estaba maldito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por nosotros mismos no vamos a cumplir la ley. Necesitamos de Cristo, del sacrificio vicario de Cristo, ¿verdad? Para que Él nos dé el poder, ahí viene el poder, ¿no? El poder del Espíritu Santo para nosotros poder cumplir la ley, la demanda de Dios. Y hay algo interesante que vale la pena mencionar también, ¿verdad? Porque muchos asocian que el Espíritu Santo llega en la vida del cristiano cuando el Espíritu Santo llega como en el Pentecostés, ¿no? Y tiene ese derramamiento, ¿verdad? Está la glosolalia y todas esas cuestiones, ¿no? No, desde el momento en que nosotros pasamos por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, dice Pablo que todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Porque Pablo es el que habla más de eso. Dice ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que nos ha dado a nosotros vida. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, que cada vez, ¿verdad? Y Pablo se encontró con esto bien claro, ¿no? Usted hablaba de este rabino, ¿no? Pablo se encuentra con este punto y él dice, yo como fariseo, dice, en cuanto a la ley, dice, no había ninguno que pudiera tildarme algo que yo hubiera hecho. Dice, en cuanto a la ley, yo era casi perfecto, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque cuando llegué, ¿verdad?, al conocimiento de Cristo Jesús, me di cuenta que ante la ley tenía un pecado siempre. Sí, siempre tenía un pecado. Y eso lo hacía maldito, ¿eh? No, según la Escritura lo hacía maldito. Y él dice que se dio cuenta de ese pecado hasta que llegó a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros como cristianos? Siempre vamos a ver que en nuestra vida va a haber un momento donde le fallamos a Dios, donde no alcanzamos el estándar de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde el Espíritu Santo viene, nos redarguye, ¿verdad? Nos lleva nuevamente a la cruz del Calvario y nos hace ver el regalo inmerecido que ahora tenemos en Cristo. Sí. ¿Verdad? Para que ahora crezcamos en el conocimiento de Él, ¿verdad? Porque muchos creemos que cuando nosotros hablamos de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús es aprender la ley de memoria, y no es eso lo que la Biblia quiere decir. Cuando dice que crezcamos en la ley, ¿verdad? Segunda de Pedro dice al final del capítulo 2, ¿no? Dice que crezcamos, dice, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y conocer en la gracia, si la gracia empieza en ese punto para el cristiano, que es la cruz del Calvario, conocer en eso es comenzar a valorar, ¿verdad?, de una manera más intensa en nuestra vida, qué es lo que ese momento Cristo en la cruz del Calvario significa para nosotros. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es impagable. Amén. Impagable. Solamente con creo que con nuestra disponibilidad, que no, Señor, acá está mi vida. Yo no podía cumplir la ley. El pecado dominaba, ¿no? Y Dios, a través de la fe, solamente te quita ese pecado que te domina. Te quita. Esa frase que usó me gustó mucho. Impagable. Sí. O sea, nada de lo que yo pueda hacer después de mi vida, después de haber aceptado a Cristo Jesús, va a sustituir el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso digo, lo siento, los que me están escuchando, ¿verdad? También, Cristo no nos ha hecho ni un beneficio. Cristo murió vicariamente por cada uno de nosotros. Y nosotros hablamos, Cristo no te ha hecho un beneficio. Murió vicariamente. Él demostró su amor de una manera abnegada, ¿no? La encarna. Otro día cuando hablemos de cristología, cuando hablamos de la cruz, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que Cristo hizo, pero él murió vicariamente. Toda la ira de Dios debía estar sobre mí. Pero Cristo dijo, no, yo no voy a hacer. De una manera recapitulatoria, ¿no? ¿Verdad? Nosotros llegamos a la ley, ¿verdad? Y la ley, toda la humanidad para atrás,
llamémosle así, las leyes que han sido dadas de parte de Dios, desde Adán hasta Cristo Jesús, todas tenían una condenación en ellos. Sí. Y todas llevaban, ¿verdad? Una retribución. Sí. Una retribución, sí. ¿Verdad? Y todas llegan a Cristo Jesús. Todas. Y ahí llegan. Ahí su función, pues, pedagogo. Yo la vine a cumplir. No la vine a abolir. No vine a decir, no. Él cumplió todo eso. Entonces, por eso todo el pecado de la humanidad fue descargado sobre él. Es que la cruz es un momento cruz. Bueno, es tan poderoso que divide el mundo en dos, pues. Es tan poderoso que le da una nueva visión. Y no solo lo material, sino lo espiritual también. Claro. Por eso, otro punto, mira, ay Dios. Por eso otro punto. Muchas veces hemos desasociado, decimos espiritualmente hablando, socialmente hablando, ¿no? Y no existe eso, pues. Y en Cristo no se puede hablar eso. Donde tú vayas eres templo del Espíritu Santo. Dios está ahí. No podemos disasociar las cosas. Y Cristo, como tú dices, para tocar el tema, para que no se vaya, Cristo cumplió toda la ley. Todos los 600 preceptos Él lo cumplió. ¿Sí o no? Todos los sacrificios, Él es sacrificio perfecto. Las leyes civiles, que era cómo relacionarse entre el prójimo, Cristo amaba al prójimo. Las leyes morales, el decálogo, Cristo siempre dijo, la voluntad del Padre siempre sea hecha, ¿no? Siempre sea hecha la voluntad del Padre. Entonces Cristo cumplió los 600 ceremonias. Cualquier ley que nosotros queramos buscar, Cristo la cumplió. Aún hasta los profetas. Sí. Porque los profetas ya estaban vaticinando su nacimiento, su encarnación, perdón. Ya estaban vaticinando su encarnación. Y Cristo la cumple. Él mismo dice, ¿no? Cuando abre el rollo del libro de Isaías, hoy se ha cumplido lo que estaba escrito de mí. Gloria a Dios. Qué interesante. Y yo la verdad, yo pienso que el pueblo de Dios podamos entender, ¿verdad? Las diferencias que existen entre la ley y la gracia, pero a la vez la correlación que hay, ¿verdad? Entre una secuencia, entre ambas, es muy importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso trae libertad al cristiano. Claro, pues hermano, porque nosotros, qué bueno lo que has traído, ¿eh? Creo que el café está bueno. Está bueno. Porque nosotros hemos visto la ley como la ley versus la gracia, ¿no? La ley como un péndulo y la gracia como otro péndulo. ¿Viste los péndulos? ¿No? Y no, la ley no se mira así ni la gracia. Son complementos, se complementan. Aunque si quieren no se complementan, caminan paralelo. No puede, la ley tiene su función. Yo soy el maestro, soy el pedagogo, yo te llevo, hasta aquí nomás llego. Así Cristo, no, toma Cristo, ahí está, tú sigue. Sí. A través de la vida del Espíritu, la libertad del Espíritu. O sea, no es un péndulo, no lo miren por favor como ley versus gracia, no existe esto. Esto no es un ring de boxeo. En la Biblia, en la Escritura, y Dios, si a Él le ha placido revelarse de esa manera, es porque hay un complemento o un camino paralelo en estos dos conceptos de ley y gracia, ¿no? Entonces, querido hermano Wilfred, como una conclusión, ¿debe un cristiano no practicar la ley, ya que estamos en la gracia? Porque estamos diciendo que el propósito del pedagogo, o sea, de la ley, es llevarnos hasta Cristo, hasta la cruz, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿debe un cristiano ya no practicar la ley? O sea, los 613... Esa pregunta me la han hecho un montón. Gloria a Dios. Sí. Pero ahí para los que nos están viendo, que nos están mirando de Perú, de Guatemala, sí, ¿no? De Nicaragua también, un saludo para todos ellos, ¿no? Lo que pasa que nuevamente, la ley, toda ley, ¿no? Toda ley que ha sido dada por Dios es santa y tiene un propósito. O sea, claro, como cristianos podemos tratar la manera de vivir bajo esa ley y cumplir esa ley. No lo vamos a cumplir en su totalidad. Yo creo que el problema más grande no es si el cristiano debe vivir bajo esa ley. Es que, ¿qué es lo que pasa cuando el cristiano se ve, ¿verdad?, reflejado en esa ley y rompe algunos de los mandamientos? Porque nuevamente, si nosotros queremos vivir la ley, toda la ley mosaica, la ley abrahámica, la ley de Adán, o sea, no la vamos a cumplir, no la vamos a poder cumplir. Cualquiera que quiera vivir bajo la ley, así queriendo cumplirla para alcanzar el favor de Dios, va a llegar a la misma conclusión, que la muerte sigue reinando sobre su vida. Sí. O sea, nosotros podemos tratar la manera de cumplirla, o sea, el decálogo: no matarás, no robarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, pondrás a Dios. O sea, nosotros podemos seguir tratando la manera de cumplir esa ley,
para ver si a través de esa ley somos, fíjese, somos aceptos delante de Dios, ¿verdad? Porque eso, por eso esa es la idea, ¿no? Entonces dicen, ¿debo de cumplirla o no debo de cumplirla? Porque la pregunta que hay detrás es para ser aceptos delante de Dios, que es la frase que nunca se agrega después, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿verdad? En la interpretación que yo hago, dice, si yo quiero vivir bajo esa ley para querer llegar a Dios, no voy a llegar a Dios. No. O sea, ¿el cristiano debe vivir bajo esa ley? Si piensa en su salvación, no. Porque la salvación es a través de Cristo Jesús. Así es. ¿Verdad? Ahora bien, ahí es donde viene entonces la pregunta que la gente hace. Entonces, después de eso, ¿no? Ya que decimos que no debemos de vivir bajo ese código así como una forma legal de vida, ¿no? Entonces dice, ¿entonces puedo vivir mi vida como yo quiera? No, porque la gracia no es libertinaje. Ni anarquismo. Sí. ¿Verdad? La gracia lo que hace es que a través de Cristo Jesús ha traído libertad para que nosotros ahora podamos acercarnos a Él Dios. Y recibir lo que Dios quiso hacer con Israel, que escribiera las leyes de Dios en su corazón, ya no en tablas como un reglamento, 10 mandamientos, 600 mandamientos, no. Ahora ya hay un tipo de gobierno que nos diferencia a nosotros entre la gente que vive en la ley y la gente que vive en la gracia. La gente que vive en la gracia tiene una ley del Espíritu que le dicta. Por ejemplo, lo que Pablo dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, que comas carne, dice, no comas carne por asunto de la conciencia. ¿Dónde la ley decía eso? Sí. Romanos 3:31, creo que Pablo nos responde en esa pregunta también, como tú lo estás respondiendo bien. Nos dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Y él dice, en ninguna manera, sino que por la fe nosotros confirmamos la ley. O sea que nosotros, todo cristiano arrepentido, o sea, todo pecador arrepentido, ese es un cristiano, un pecador arrepentido, un discípulo de Cristo, al seguir los impulsos del Espíritu Santo, hacer su vida a través del poder del Espíritu Santo, está cumpliendo toda la ley. Y la confirma en ese sentido. En la mente de Pablo está porque la mente de Pablo está eso, hablando de la justificación a través de la cruz, ¿no? Dice, el cristiano dice, a través de la fe cumple la ley, ¿no? En esa interpretación es eso, que la ley apuntó a Cristo Jesús, y la cumple ¿en qué sentido? En que se cumplió en Cristo Jesús, y ahora nosotros abrazamos ese cumplimiento de la ley, la cumplimos en Cristo, no en lo que yo hago. No. La cumplimos en Cristo, porque eso es lo que pasa. Esas son como las cosas que nosotros a veces entendemos un poquito torcido, ¿no? ¿Cómo el cristiano cumple la ley? Solamente a través de Cristo Jesús, no en mi propia manera de hacer las cosas, no en mi propio esfuerzo de alcanzarlo, no. Yo la cumplo en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo toda la ley fue cumplida. Y ahora estoy, ¿bajo quién estoy? Bajo el Espíritu. Bajo el Espíritu. Bajo el Espíritu. Y ahí la fe, ¿verdad? Dijo Romanos 3:31, ¿no? Sí. Eso es lo que Pablo dice. Sí. Dice, luego por la fe la invalidamos, no dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos que el sacrificio de Cristo Jesús es perfecto y tiene una validez y una vigencia eterna. Sí. Y Gálatas 5:14 nos dice cómo nosotros hacemos la ley. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley, o sea, cuando hablamos de ley sabemos los 613, toda la ley, ¿verdad? Civil, civil, moral, ¿verdad? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, por el poder del Espíritu Santo nosotros, ¿no? Por el sacrificio vicario que Dios ha hecho en la cruz y nos sella con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya podemos amar al prójimo. ¿Cumplimos? Sí, cumplimos toda la ley. En Cristo Jesús se amó. Gloria. Porque Cristo Jesús amó a... Y no solamente amó al prójimo, amó al perdido, que era yo. Que nos éramos perdidos. Por eso te digo, el Señor, una vez más, el Señor no nos ha hecho ni un beneficio. Él murió vicariamente, que es diferente. Vicariamente. ¿Para qué? Pues nosotros cumplimos la ley. Todo pecador arrepentido que entra por Cristo cumple la ley. Todo pecador arrepentido cumple la ley. Amén. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Qué interesante. La gracia del Señor es nuevamente la definición sencilla, ¿no? Es el regalo inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios, que era impagable por cualquier acción que yo pudiera hacer.
impagable. Y yo no sé si el comentario sería fuera de lo que voy a decir. Pero si todo el mundo entendiera lo poderoso que es la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y la resurrección, porque son dos hechos inseparables, ¿verdad? Yo creo que nos evitaríamos mucho de pagar a las ciencias humanas, ¿no? Por tratamiento. Sí. Yo creo que los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos es porque la ley sigue amputando el pecado que Cristo ya pagó. Exactamente. Yo lo he visto así, ¿no? Y Pablo habla mucho de transacciones monetarias en su vocablo, ¿no? ¿Verdad? Él habla siempre de conceptos financieros y él dice, hablando de transacciones. Entonces lo mismo digo yo, si a mí alguien ya me perdonó la deuda, si yo antes le debía al banco $5,000 y yo voy y no debo nada, ¿por qué yo me voy a seguir amargando si no debo nada? Exactamente. Entonces muchos vivimos así. Una vez debimos $5,000, ¿verdad? Y lo pagamos, pero siempre parece como que toda la vida tenemos la deuda encima. No, ya una vez fue pagada. Entonces en Cristo Jesús así fue. El pecado que yo llevaba en mí, ¿verdad? Y la consecuencia que yo debía de tener por el pecado, que era la muerte, Cristo la llevó, Él la pagó. Literalmente Él la pagó. La deuda Él la pagó con Dios. Él cumple toda la ley, como hemos visto. Cumple todos los requisitos. Entonces ya no hay pecado que yo le deba a Dios, porque Cristo Jesús ya lo pagó. Ya lo pagó. Ya lo pagó. Y si yo lo vuelvo a agarrar, es como revivir la ley otra vez para volver a crucificar a Cristo Jesús. Así es. Y ya no puedo volver a crucificar a Cristo Jesús. Porque dice, una vez murió el justo por los injustos. Así es. Para presentarnos justos delante de Dios. Así es. Podríamos seguir. Está. Sí. Buenísimo. Gloria a Dios. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Este podcast sobre la ley y que le haya dado más luz acerca de la ley y la gracia. No es un péndulo, no es un verso, es un complemento, un caminar paralelo, ¿verdad? Entre la ley y la gracia. Y ya vemos cuáles son las funciones de la ley. Y si usted ha tenido esas controversias, acérquese a Cristo. Amén. Él tiene todo el poder, ha cumplido toda la ley para hacernos libres a nosotros. Acérquese a Cristo. Dígale todo el peso de culpa, de pecado que ha tenido y va a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Y si nos va a sentar en lugares celestiales. Gloria a Dios. Qué hermoso lo que Amén. Ya Cristo ya cumplió todo lo que la ley estipulaba, todo lo que Dios quería para que nosotros seamos amigos, hijos, adoptados. Porque la muerte de Cristo Jesús fue un acto divino, no un acto del enemigo, sino un acto divino. Nuevamente, Dios proveyendo las herramientas, los medios necesarios para tener relación con el hombre. Y Cristo Jesús es la máxima expresión de ese medio redentor. No hay otro. Por eso Pedro dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Amén. Buenísimo. Sí. Gloria a Dios. Una palabra final, querido hermano Wilfred. Sí, no solamente invitarlo siempre nuevamente para que nos siga apoyando, ¿verdad? Si ha sido de edificación este podcast, ¿verdad? Siga compartiendo estos videos. Compártalo siempre en sus redes sociales. No se me olvidan las palabras de hermano Joel, ¿no? Hermano Joel, dice, 5 más, dice, hay que hacer un eco. Hay que hacer un eco, ¿verdad? Compártelo a 5 más y, ¿verdad? Si 200 personas nos ven y la comparte a 5 personas, yo creo que muchos nos pueden ver. Y son temas que yo creo que son muy importantes para la iglesia y son de actualidad. Es una condición perenne en la vida del cristiano. Perenne en la vida del cristiano. Vamos a seguir tocando temas éticos de contexto, ¿no? Sí. Entonces, queridos hermanos, una vez más, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por apoyar este humilde ministerio de estos dos teólogos. Que Dios los super archimega bendiga, ¿no? Amén. Su servidor Wilfred Linares. Su servidor Edgar Peña. Nos vemos hasta el próximo podcast que vamos a hablar con la santidad con el teólogo biblista Víctor Hugo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.